Vamos a ir empezando y la estructura es un poco compleja porque esperemos que salga bien, pero la estructura de la presentación va a ser, primero va a hablar el profesor José Alfredo Peris, que conoce muy bien el libro, luego el profesor Urbano Ferrer, que es catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia, y después hablaré yo, o sea, de alguna manera, o bien respondiendo a lo que hayan comentado, o bien añadiendo o bien añadiendo aspectos que me parezcan interesantes. Como saben, estamos presentando este libro, que es La fuente originaria, que es, bueno, es un libro que se acaba de publicar sobre teoría del conocimiento, y este es un poco el objetivo de la presentación. El profesor José Alfredo Peris es rector de la Universidad Católica de Valencia. Ahora mismo es profesor de filosofía en la Universidad Católica de Valencia, es especialista en filosofía del cine y en concreto en el uso del personalismo en el ámbito fílmico. Ha estudiado sobre todo los grandes actores y directores de la época dorada de Hollywood. Ahí está desarrollando lo que él llama el personalismo fílmico, para el cual creo que también en parte ha usado algunas de las bases de este libro, pero en todo caso él ya lo comentará. Y también es miembro de la Asociación Española del Personalismo y del comité editorial de la revista Quién, que como sabrán, quizás ya está indexada en Scopus, la revista de la Asociación Española de Personalismo. Bueno, y yo creo que sin más, pues ya le doy la palabra a José Alfredo, que haremos como intervenciones de unos 20-25 minutos, dependiendo más o menos de este orden. ¿Ok? Entonces, pues le paso ya, José Alfredo, tú cuando quieras, pues ya, si quieres, sube la, la presentación que tenías prevista y poner esto. Pues muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, pues saludarles a todos con mucho afecto, al profesor Juan Manuel Burgos, al catedrático Urbano Ferrer, con el que tengo el honor de volverme a encontrar y en la presentación de este libro, y a tantos amigos como están sumándose en estos momentos todavía al seminario, ¿no? Quiero agradecer, ¿no?, a la deferencia que se me ha concedido, pues presentando este libro, ¿no? Y aquello que decía el otro, ¿no? Bueno, cuando tienes que presentar un libro excelente, procura no estropearlo con lo que dices. Bueno, pues esa va a ser mi primera y principal preocupación. Es un libro excelente que se lee por él mismo, que nos hace muchísima falta para ordenar todos los conceptos y las categorías que acompañan a la propuesta del personalismo integral, que eso mismo prestigia la propuesta del personalismo integral en la medida en que es un personalismo que no solo está preocupado por generar una buena acción, sino porque esa buena acción que se genera sea coherente con un pensamiento adecuado, y que eso también, pues, para el diálogo con otras escuelas y facultades de filosofía, pues tener los deberes hechos en cuanto a la estructuración metodológica de las categorías del conocimiento, digamos que es una magnífica tarjeta de presentación. Y bueno, ese es el motivo de honor, ¿no?, de estar en estos momentos, pues compartiendo con todos ustedes, pues algo que tiene un carácter de celebración, y es que el profesor Juan Manuel Burgos, que lleva unos años de una trayectoria profesional impecable en la línea de articular la propuesta del personalismo integral, pues nos ha hecho un nuevo regalo, probablemente uno de los terrenos más duros, más áridos, más de pelea, como es la teoría del conocimiento o la epistemología, ¿no? Y también yo he tenido el privilegio, pues, de que Juan Manuel, el profesor Burgos, pues compartiera conmigo algunas fases iniciales de su manuscrito y poderlo comentar con él.
ha tenido la bondad de recogerlo en la presentación del libro, y efectivamente eso me hace estar implicado, ¿no? No hablo de algo que se ha generado por ahí y ahora lo leo y veo y doy mi impresión, sino que estoy implicado con el proceso de generación de este libro, con el cansancio que él llegó a experimentar después de, pues eso, de lo arduo que es entrar en todo este tipo de nociones y de conceptos. Y bueno, en ese sentido creo que es un momento celebrativo para decir qué bien, Juan Manuel, muchísimas gracias, porque con esto el personalismo está más en condiciones de poder ocupar el espacio que debe ocupar en nuestra sociedad, de lo cual yo creo que todos los que estamos aquí pues no necesitamos muchos más argumentos. Bueno, yo he dispuesto esta presentación del libro como en tres fases, ¿no? En una primera fase, pues una introducción en donde, bueno, pues me arriesgo a decir desde dónde creo que se debe leer el libro. Vamos a enseñarlo una vez más, que es el auténtico protagonista de todo esto. Luego haré unas consideraciones sobre la estructura, es decir, la estructura dice mucho, está muy pensada, es muy coherente, unas partes se refuerzan con las otras, unas partes llaman a las otras, en definitiva es una llamada a entender la continuidad entre el saber por experiencia, el conocimiento humano, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico, frente a las visiones un poco rupturistas y a veces guiadas por intereses profesionales, donde uno quiere tener un campo muy delimitado y que nadie que no sea de su especialidad pueda decir nada. Bueno, eso también creo yo que influye en esas tendencias rupturistas. Eh, y la tercera parte, pues me dedicaré, pues como hacemos en los artículos, ¿no? Que nos dicen palabras clave. Bueno, pues yo he sacado aquí más que palabras, sintagmas clave, y tampoco los he definido, simplemente he recogido lo que el profesor Burgos ha querido expresar a través de ellos, y eso lo hago porque una de las preocupaciones que a mí me quedaban a la hora de presentar el libro es no hacer algo muy general, muy desde mi propia experiencia de haber aplicado sus categorías pues, a lo que él se ha referido del personalismo fílmico, sino ser fiel para que el lector se pueda encontrar con los contenidos que el profesor Burgos ha ido desarrollando. Y efectivamente, como él decía, es verdad que el personalismo fílmico que hemos empezado a desarrollar en Valencia con el profesor José San Martín, y que aquí también otros profesores me acompañan, el profesor Ginés Marco, el profesor Julen Carreño, pues están también trabajando en él. Pues en el fondo parte del itinerario que nos plantea el profesor Burgos, parte de una experiencia de ver un cine que suscita una serie de contenidos y de experiencias, y básicamente pues una experiencia de ilusionarse en hacer cosas por los demás, lo voy a decir tan sencillo como eso, y por tanto de sentirnos relacionales, sentirnos responsables los unos de los otros. Y bueno, ¿cómo ocurre esto con un arte que se diferencia a lo mejor de todo lo que ha pasado con el modernismo, que ha tendido a que la expresión artística pues fuera más bien motivo de duda, ¿no? Sobre todos esos valores más básicos de la vida y de la existencia? Bueno, pues esa experiencia nos ha llevado a intentar establecer reflexiones que les dieran una estabilidad, por tanto, esa parte de la inducción y de la comprensión, y al mismo tiempo a ir desarrollando pues, lo que sería un planteamiento científico de estudiar el personalismo fílmico, pues contrastándolo con dos vías, ¿no? Por un lado, otros grandes estudiosos del cine que han sido capaces de ver las películas con una penetración singular, pero a lo mejor sin mayor pretensión, y otros que desde la vertiente filosófica y particularmente autores personalistas con sus observaciones, pues realmente aportaban nociones, conceptos, impresiones que ayudaban a entender con una mayor profundidad que efectivamente en los años 30 y 40, ante las convulsiones de
de todo lo que da lugar al personalismo, ¿no? Del individualismo que lleva al crack del 29, las reacciones totalitarias, la necesidad de poder mediar con todo eso, con una filosofía centrada en la persona, que es lo que da lugar, en definitiva, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos como algo que ojalá se cumpliera más, y si no, no estaríamos en los escenarios tan terribles como estamos en la invasión de Ucrania o ahora en la guerra de Israel con Hamas. Pues verdaderamente, si esa aspiración, ¿no?, a que realmente la persona se hubiese puesto en el centro de la actuación política, pues no hubiésemos llegado a toda esa escenografía, pero realmente fue algo que en su momento tuvo su expresión fuerte, pues probablemente porque la humanidad vivió una enorme vergüenza de lo que habían sido los episodios de la Segunda Guerra Mundial, de Hiroshima, Nagasaki, de los campos de concentración, etcétera, y quiso darse una nueva oportunidad a sí misma. Pero junto a eso, pues algo que había dado lugar al crack del 29, pues se ha vuelto a imponer casi en todos los países, en todas las latitudes, y es que en el desarrollo más importa lo material y lo económico que el crecimiento de lo personal. Con lo cual, pues volver a categorías personalistas que nos alienten a ese crecimiento de lo personal conceptualmente contrastadas, pues yo creo que es una exigencia de la mayor actualidad. Bueno, pues eso es un poco para que poder justificar con fidelidad lo que me ha pedido Juan Manuel, porque a mí me pareció tan interesante la lectura de su obra que nada más tuve ocasión de leerla pro manuscrito, pues incluso la incluí en lo que íbamos escribiendo el profesor Ginés Marco y yo, y con los escritos que me dejó el profesor José San Martín. Bueno, introducción, tres textos de Juan Manuel que ayudan a situar bien lo que es su propuesta. El primero, el personalismo es variado, y justo por eso desde hace años trabajamos desde una propuesta personalista propia, el personalismo integral. Cabe decir, por tanto, que la epistemología que presentamos es la epistemología del personalismo integral, ¿no? Bien, y eso no quiere decir que alguien que no se haya leído todos los libros sobre el personalismo integral no la pueda entender, pero también quiere decir que si se los ha leído lo entenderá mejor. Y esta observación es coherente con todo lo que es la metodología. O sea, primero hay que darle primacía a lo que es el contacto desde la propia experiencia, y luego ya la comprensión, la inducción viene acompañándolo, pero no al revés, ¿no? Bueno, pues esa es una perfecta, y ya verán que el libro es extraordinariamente coherente con esa pretensión de darle la primacía a la experiencia. Lo segundo, pues en un capítulo intermedio en donde él pues habla más de los aspectos educativos que tiene esto, Juan Manuel propone distinguir tres tipos de saberes o conocimientos: saber rígido, saber resiliente y saber maleable. El primero puede ser estable y sólido, pero implica negativamente una cierta dificultad para adaptarse a los cambios que puedan proponer o imponer los datos procedentes de la experiencia. El segundo se presenta fluido y poco estructurado, muy adaptable, pero negativamente poco valioso desde un punto de vista epistemológico, porque por su extrema variabilidad aporta poca iluminación intelectual, ya que sus contenidos cambian continuamente en detrimento de su fiabilidad. Y frente a ellos, el tercero, el saber resiliente, se diferencia de los dos anteriores y en cierto sentido se puede considerar como una síntesis de sus cualidades: un saber estructurado y estable, pero con capacidad de modificación y adaptación. La fuente originaria, este libro, aparece así como expresión de un pensamiento resiliente en el que se ordena la teoría del conocimiento propia del personalismo. Todos los temas se exponen con convicción y apertura, proponiendo la fortaleza de un esquema en el que los ítems sucesivos pueden ser debatidos singularmente y también en conjunto, favoreciendo la mejora y el crecimiento de la propuesta de la teoría del conocimiento señalada. Yo creo que es claro esa coherencia. Pretendo enseñar esto, y además lo pretendo mostrar con
con esta metodología. Yo, especialmente es importante por el pensamiento, lo que dice el pensamiento rígido, ¿no? Porque lo del maleable todos los tenemos claro, pero nosotros que muchos formamos parte de una tradición cristiana, pues podemos echar de menos pues una especie de filosofía estable, perenne, etcétera, que nos solucione todos los problemas y que nos permita estar a resguardo, ¿no?, de todos ellos, muy tranquilos en nuestro propio castillo. Bueno, pues esto es lo que el pensamiento resiliente dice no es la actitud adecuada. Y leía estos días atrás pues de un libro impresionante de Dietrich von Hildebrand, Mi lucha contra Hitler, cómo él tuvo unas conversaciones con Etienne Gilson, el cual estuvo muy lento en detectar toda la barbarie que venía con el nazismo. Y probablemente eso iba unido a las sospechas que él tenía hacia la fenomenología. Es decir, una cierta incapacidad por mantenerte en unos esquemas excesivamente rígidos de ver las novedades a veces difícilmente obviables con las que se presenta la realidad, ¿no? Como dice, o como es un eslogan de un compañero y maestro, el profesor Jesús Ballesteros, la clave de la filosofía es saber pensar el momento presente, no querer estar a refugio del momento presente. Y la tercera situación que permite ubicar la obra es que si recogemos la tipología de Juan Manuel Burgos sobre 3 modos de hacer filosofía, siguiendo la estela de Antonio Gramsci, a saber, esclarecedora, ordenadora y transformadora, estamos ante una obra claramente transformadora. En tiempos en los que, permítanme decirlo de una manera muy sintética, la inteligencia artificial se presenta con falsedad por excesivas voces como una alternativa al conocimiento humano, acudir a la fuente originaria sirve para discernir adecuadamente lo mejor y lo peor que se pueda esperar de ella, sin caer, por otra parte, la tentación de generar escepticismo injustificado sobre las aportaciones del progreso científico. No podrían funcionar los aeropuertos sin inteligencia artificial. El problema es saberla orientar. La propuesta personalista integral que aquí se nos presenta es la verdadera esperanza de un alumbramiento de un futuro que se sitúe sin vacilaciones a la altura de la dignidad humana, es decir, algo que llevamos deseando todo el siglo XX, ¿no? Por la cuestión fílmica he vuelto a trabajar para la siguiente contribución que hacemos de personalismo fílmico sobre el gran dictador de Chaplin y sobre su discurso final. Sigue siendo plenamente vigente porque lo que nos sigue perdiendo es que el tren acelerado del progreso no somos capaces de orientarlo hacia la dignidad de la persona humana cuando podemos, cuando no existe ninguna incompatibilidad intrínseca, como muestra claramente el planteamiento del profesor Burgos, ¿no? La estructura de la obra tiene una enorme coherencia, es decir, se parte de la experiencia, lo que nos hace entrar en contacto con la realidad, con el mundo que nos rodea y con nosotros mismos, y desde ahí se explica el conocimiento ordinario con 2 ejes: la experiencia integral, que lleva a la verdad experiencial, y la comprensión, que lleva a la verdad comprensiva. Y en el capítulo 10, este capítulo sobre los aspectos educativos de la obra, se señala la prioridad educativa de la experiencia sobre la comprensión. Es decir, y probablemente educar y probablemente todo el ejercicio de la filosofía sea acompañar desde la experiencia la inducción, pero siempre reforzando el papel de la experiencia, que eso es un correlato de la dignidad de la persona humana, que eso es un correlato de todo el origen de la filosofía. Es decir, todo el origen de la filosofía está en esa llamada a que las personas analicemos nuestra propia experiencia. Bueno, pues eso es lo socrático, que claramente está en el origen de toda la filosofía. La segunda parte presenta la ciencia como perfeccionamiento del conocimiento ordinario. Es decir, frente a ese riesgo de que la ciencia pues, se quiera presentar, como ya vio el propio Wittgenstein, ¿no? Como el lenguaje de lo matematizable que no tiene que ver con otras formas de conocimiento, no, es un perfeccionamiento del conocimiento ordinario. Pero claro, con 2 advertencias. Tiene que haber una continuidad crítica entre el conocimiento ordinario y la ciencia, es decir, hay una continuidad, pero la ciencia
tiene una mayor exquisitez en todos los requisitos para verificar el conocimiento. No se trata de hacerlo amateur y lo profesional iguales, no, en este caso no cabe. Pero tampoco prescindir, segunda advertencia, de que la ciencia sea una actividad humana de la persona. No existe ninguna ciencia que sea puramente objetiva, siempre hay un resquicio de subjetividad, aunque solo sea en la elección de los temas y en la priorización de sus contenidos, que eso es lo que muchas veces no se quiere ver con la dimensión social de la ciencia y de la tecnología, que muchas veces es sensible a ciertas prioridades de tipo político con las cuales se desarrollan. Sobre eso, mi maestro, el profesor José San Martín, creo que fue un pionero cuando habló del riesgo de los nuevos redentores, ¿no? La ciencia también está llamada a una verdad científica. Y aquí las advertencias son sumamente jugosas. ¿Por qué? Porque también cabe un discurso anticientífico, como a veces ha pasado con el entorno de la pandemia, sospechoso de todo y que cualquier youtuber tiene mayor capacidad de analizar lo que está pasando que un laboratorio científico. Claro, sobre eso tiene responsabilidad la propia ciencia cuando se sitúa en el falsacionismo. Si todo es verdadero hasta que no se haga, se pruebe, perdón, que nada es verdadero, que todo está pendiente de que pueda ser sometido a falsación, bueno, pues que es la tesis de Popper, bueno, pues nos encontramos que eso genera una desconfianza hacia la ciencia. No, hay que saber que la ciencia, dentro de sus límites, claro que va avanzando en el conocimiento y no es lo mismo una opinión acelerada que el trabajo o el resultado de mucha investigación científica, por más que localicemos esos resquicios, ¿no? Y la segunda advertencia es ya final, y tiene más que ver con las ciencias sociales, es que cuidado con la resistencia a ciertas posturas duras del cientificismo a través del círculo hermenéutico, que parece que al final la subjetividad no tiene posibilidades de entrar en unas mayores posibilidades de intercomunicación, y entonces ahí puede aparecer la apelación a la experiencia originaria como algo que supera ese riesgo de circularidad. Y luego se presenta la filosofía como la búsqueda radical e integral de la verdad que proporciona el sentido. Es decir, la filosofía sí ordena los saberes, pero hay una clara advertencia que esto viene desarrollando el profesor Juan Manuel Burgos pues, en sus últimas obras. De hecho, escuchó alguna sugerencia y por eso añadió este capítulo, pero realmente muestra que la recuperación de la metafísica tiene que pasar por un camino contemporáneo que no la plantee como una ciencia universal, vamos a decirlo así de una manera muy popular, una ciencia sábelo todo, con la cual ya no hay nada más que estudiar que esa ciencia, sino como una metafísica sapiencial, algo que también San Juan Pablo II mostró en la Fides et Ratio, que integra y coordena los datos que proceden de cada una de las ramas de la filosofía que deben contar con la fuente originaria, la antropología, la filosofía de la naturaleza, la filosofía de la religión, son tres ejemplos, para lo cual se ha desarrollado esta teoría del conocimiento, claro. Es decir, no cabe que haya una sectorización de la filosofía que se olvide de conectarla con la experiencia de las personas y que quiera. Es decir, no, antes de nada lo que tienes que aprender son la serie de conceptos que yo te tengo que enseñar para que tú desde ahí verifiques la existencia, tu experiencia. El camino es diverso, ¿no? Y luego ya termino, porque creo que ya estoy al límite del tiempo, pues proponiendo, ¿no?, las palabras claves que de una manera intensa va citando la obra que entremos con ella. No las voy a explicar porque ya no da tiempo, pero porque nos quede un poco la referencia es reflexionar sobre la experiencia integral, sobre la verdad experiencial, sobre la comprensión. Aquí sí que quiero hacer un pequeño, detenerme un poquito, la diferencia entre inducción y abstracción, fundamental sobre todo para una antropología que no quiera dejar de lado ciertas realidades de lo humano, las nociones, y aquí otra pequeña
preferibles a los conceptos, porque las nociones sí que nos permiten volver a revisar lo que hemos estabilizado en el conocimiento desde nuestra propia experiencia. El retorno, que es ese método con el cual no es algo accidental que se revisen las nociones, sino que forma parte de una verificación de su propio procedimiento. Las conexiones nocionales y saberes, es decir, que es lo que nos permite ver cómo se avanza en el conocimiento ordinario a través de reglas, a través de leyes y a través de los propios saberes estructurados. La verdad comprensiva, la continuidad crítica entre conocimiento ordinario y ciencia, ya me he referido a ello antes, la configuración general de la ciencia hacia una unificación de saber con una propuesta posibilista de integración del saber, en donde ahí tiene que seguir diciendo mucho la filosofía, la estructura epistemológica del conocimiento científico, es decir, cómo hay un paralelismo, ¿no?, entre el conocimiento científico y el conocimiento ordinario, pero al mismo tiempo hace falta ordenar los distintos niveles del conocimiento. Los rasgos de la verdad científica y luego la caracterización de la filosofía a la que ya me he referido. Y darle un carácter científico a la filosofía, es decir, sí que es importante que veamos que cuando a veces la gente dice, bueno, la filosofía no sirve para nada. Claro que sirve, con otro tipo de utilidad, pero claro que sirve. Claro que sirve porque un pensamiento caótico, que es lo que habitualmente domina en nuestro tiempo, es sumamente disfuncional en el orden personal, social y en todos los órdenes. Claro que la filosofía tiene un carácter científico y no se ordena el conocimiento de cualquier manera. En coherencia con lo expuesto, amigos y amigas que me escucháis, su experiencia directa del libro leyéndola será incomparablemente más fructífera que la estabilización del conocimiento que se ha realizado con estas diapositivas. Solo ha sido un aperitivo y muchas gracias al autor por escribir y regalarnos esta obra y a ustedes por haber tenido estos minutos de paciencia conmigo. Muy bien, muchas gracias. No sé si puedes dejar de compartir. José Alfredo, ¿puedes dejar de compartir el texto? Esto es, muy bien, perfecto. Muy bien, bueno, entonces ahora, bueno, como ya habíamos avanzado, ahora toca el momento de la exposición de un tiempo más o menos similar, 20-25 minutos, del profesor Urbano Ferrer, que es un conocido filósofo, del que probablemente pues, hayan leído alguna obra. Y bueno, sin más dilación, para no ir alargando el proceso, pues ya le dejo la palabra a Urbano para que haga su valoración, comentario del libro, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. Lo cierto es que me es muy grato estar aquí una vez más en este foro. He participado en alguna de las sesiones del seminario personalista hace ya más años, que también en los congresos que organizamos en Madrid, pues en buena parte de ellos tomé parte y tengo una experiencia muy grata de aquellas ocasiones. Me alegra también estar con el profesor Alfredo Peris. Conozco muy poco, pero alguna vez nos han presentado en la Universidad Católica de Valencia. Entonces, darle la enhorabuena a Manuel por este libro coherente con toda su trayectoria, que va siempre pues, aportando nuevas luces al personalismo y a sus bases, desde la antropología, una guía para la existencia, el personalismo, bueno, y una gran serie de libros más que he ido publicando. Últimamente la experiencia integral sobre ese
esta obra pues tuvimos ocasión de intercambiar comentarios en un seminario de Aedos, posteriormente se publicó. Y ahora me ha venido muy bien el que haya expuesto José Alfredo, porque trataré de no repetirme. Comparto prácticamente lo que ha dicho y voy a ir a algunas cuestiones un poco más de detalle o particulares. La visión general ya está ofrecida, no hace falta que lo repita, lo que es la estructura de la obra. Bueno, al hacer una comparación entre esta obra y la experiencia integral, que es un referente próximo, pues noto cómo el apartado del método científico está más presente en esta segunda obra. A cambio, la experiencia integral se detiene más en lo relativo a la razón práctica, a la acción, así como en la prolongación y en parte rectificación del realismo metafísico clásico en el personalismo ontológico moderno. Es decir, que hay algunas diferencias. Luego, en el diálogo con la fenomenología, pues también es más explícita la primera obra. Entonces, aunque algunas cuestiones puedan parecer colaterales, lo que voy a decir, sin embargo, no son ajenas a los temas tratados, sino que voy a tratar desde mi enfoque, mi modo de verlo, de aportar algo, aunque sea un tanto marginal. La palabra experiencia, si acudimos a la etimología, tiene una doble procedencia, latina y griega. En latín proviene del prefijo per, por o a través de, y más inmediatamente del verbo esperiri, probar, comprobar. Es la misma raíz de perito, experto, ser alguien experimentado. Y en griego, pues hay bastante proximidad, es el verbo peiro, de donde viene empeiría, muy próximo, significa cruzar, atravesar, recorrer. O sea, según ello, la experiencia, como se dice repetidamente en el libro, no es un acto puntual, sino algo que se va adquiriendo a lo largo de un proceso. Incluso la experiencia científica, la experiencia a nivel filosófico, pues se integra en esa experiencia ordinaria, inicial. En Aristóteles, la experiencia está situada como conocimiento a un nivel más alto que la aistesis o sensación y a un nivel inferior a la tecne, a la episteme, a la ciencia y a la sabiduría, a la sofía. Bien, esto es... Me ha gustado mucho, está bien destacada la bipolaridad o confluencia que se da en la experiencia entre dos elementos que podrían parecer opuestos. El unificarlos es uno de los ejes y de los méritos del personalismo ontológico. O sea, la pasividad o receptividad y, por otro lado, la actividad, a la que llama comprensión, la dimensión subjetiva y objetiva, la colaboración de los sentidos y la inteligencia, o la interioridad y la exterioridad. Todo esto se encuentra también en buena parte en Juan Pablo II, en Karol Wojtyła, mejor dicho, en Persona y Acción. Ahora bien, estos términos polares no son dados separadamente y luego aunados por la experiencia, sino que intervienen conjuntamente, de modo simultáneo, los sentidos y la razón especialmente, conformando a la experiencia en su unidad. Esta es la tesis de Burgos, haciéndose eco también de Zubiri, de unos otros pensadores. Añadiría ahí por mi parte la diferencia entre experiencia propia, directa, y experiencia objetivada en obras literarias, monumentos históricos, dichos o aforismos, del saber popular, huellas culturales, etc. Esta distinción entre experiencia interna y experiencia externa tiene en ética, mi campo de especialización va por la ética, y ahí tiene un lugar muy particular, las fuentes interna y externa de la experiencia moral. Fuente interna, que es la conciencia moral,
fuentes externas, pues todas las obras literarias, documentos histórico-culturales en los que se ha objetivado esa experiencia. Otra distinción o cuestión que aparece en el libro es la distinción entre experiencia y vivencia, aun reconociendo que son dos nociones muy próximas. El término vivencia, Erlebnis, la palabra, aparece por primera vez en Dilthey, y Ortega es quien lo aclimató en el castellano con éxito, porque es una palabra que se usa comúnmente y que era extraña a la lengua española. En otros idiomas, como en inglés, no disponen de esa palabra, tienen solo experience. La diferencia, yo creo que viene de que la vivencia es momentánea y espontánea, es como un impacto, experiencia de un dolor, mientras que la experiencia está en curso, abierto al crecimiento sin fin, e incluso la crítica interna como experiencia. La vivencia puede ser más o menos intensa o más o menos lúcida. En cambio, la experiencia tiene más bien el significado de un bloque, algo que solo después se puede analizar y discriminar en sus varias fases. En cambio, un concepto que no se menciona, un modo de experiencia, es la empatía como experiencia inmediata del tú. Aquí viene a la mente los versos tan repetidos de Antonio Machado, ello de que el ojo que ves no es ojo porque tú lo ves, sino es ojo porque te ve. Y es una fuente pues bastante abarcadora dentro de nuestra experiencia en general, porque mucho de lo que sabemos es a través de otro. O sea, aquí hace 2 días leía que apareció en Quién el diálogo entre Juan Manuel Burgos y John Crosby, y uno de los puntos en los que Crosby le replica es a propósito de la empatía, que si no aparece lo suficiente y que puede dar lugar a un individualismo, entender la experiencia como monádica, digamos, o como incomunicada. Yo creo, estoy seguro de que no es este el caso de Burgos, pero sí he notado su ausencia conceptualmente. Luego están nombrados también distintos ámbitos de experiencia: científica, artística, religiosa, económica, experiencia de la vida, y no están recorridos, salvo la experiencia científica. Quizás sería esclarecedor ponerlos en relación con los diversos niveles o estratos en la persona. Hay unos que son como más definitorios y otros que son más periféricos. Bien, este es un aspecto que lo menciono sin más. Pero hay uno que me ha llamado la atención particularmente, y aunque no creo que me salgo mucho del libro, la experiencia del hombre como tal. O sea, el saberse persona entre las personas. Es una experiencia que no se refiere a competencias particulares, sino que es expresiva de la humanidad del ser humano, en sus dos versiones de hombre y mujer. Y es lo que permite que sea posible, incluso un imperativo, crecer en humanidad. Véase el siguiente texto de Persona y Acción. El objeto de conocimiento no ha de ser tan solo el propio yo, sino el hombre. Ese hombre que, entre otras cosas, está a la vez conmigo y es también mi propio yo. El estar consigo, que menciona Wojtyła, es una de las expresiones de la coexistencialidad, como trascendental antropológico, según lo denomina Leonardo Polo. Bueno, el estar abierto por dentro, como una puerta que, según el símil paradójico de Kierkegaard, una puerta que se abriera hacia adentro, de tal forma que me tengo que retirar un poco para abrirla, y si empujo hacia afuera se cierra. Bueno, es un símil
para mostrar que el hombre como especie no existe, señala Burgos, pero sí se puede acceder del yo autorreferencial al yo que involucra a la humanidad, que dentro de su singularidad es representante de la humanidad, no de un modo abstracto, sino estando abierto al crecimiento como ser humano. Ya digamos, una expresión de Husserl, que es, aunque él la aplica al filósofo preferentemente, pero es el yo como funcionario de la humanidad. El desarrollo de esta noción nos llevaría a la communio personarum, inseparablemente ligada a la persona. Es decir, si las personas no lo son como ejemplares del concepto universal persona, que no existe, es una ficción, hay otro modo de unificarlas éticamente en toda su extensión en la comunión personal. O sea que si yo reconozco que otro es persona, no es simplemente que lo constate desde fuera, sino que lo acepto éticamente. O sea, eso lleva consigo la actitud del respeto como mínimo. La experiencia moral es extensiva a todas las personas en cada una de ellas, no como un ideal nouménico, al modo kantiano, que tiene su traducción en la paz perpetua, sino como constitutivo de la comunidad de la persona con la humanidad. Bien, en el modo más acabado de cumplirse esta unidad, puesto que es inalcanzable, es decir, mientras haya, también decía Husserl, mientras haya algún sufrimiento en los hombres, en otros, pues no puede darse la felicidad completa del humano en singular, precisamente porque la humanidad la llevamos todos con nosotros mismos. Entonces, el modo de resolver esta cuestión o de verla acabadamente es la que ofrece el dogma católico de la comunión de los santos como miembros del cuerpo de Cristo. Pero a un nivel más bajo no se puede encontrar esa unión perfecta. Otra cuestión que se me plantea, bueno, esto sé que puede dar lugar a, simplemente la menciono, es si es posible integrar lo a priori en la experiencia. O sea, la influencia de Kant ha contribuido a la separación tajante entre la experiencia y lo a priori. En algún lugar parece admitirlo el autor cuando dice que son posibles leyes absolutas y necesarias, si bien lo más frecuente es que su validez se enmarque en un contexto determinado. O sea, son leyes con una universalidad intensiva, pero no es tan claro que la universalidad sea extensiva. Así sucede con las leyes de la mecánica de Newton, que solo se aplican a las condiciones terrestres. Y como ejemplo de universalidad extensiva, citar la ley moral de no matar a un inocente. No se entiende que haya otras condiciones en otros planetas, que hubiera seres humanos en los que sí fuera eso aplicable o no fuera eso inmoral. Bien, ya digo que hay alguna referencia a lo a priori, pero en otros lugares parecen excluirse y limitarlo a priori a las leyes lógico-formales, al contraponer la experiencia a la intuición a priori. Bueno, yo entiendo que se dejan fuera amplios sectores de nuestro conocimiento si limitamos el conocimiento a lo que me es dado como objeto, al conocimiento intencional. O sea, ¿dónde encuadrar el conocimiento que la persona tiene de sí misma? Ser persona es saberse persona, pero de un modo no intencional o no objetivo. O el conocimiento de las propias operaciones cognitivas como distintas y correlativas de sus objetos. O el conocimiento de los primeros principios prácticos, a lo que tradicionalmente se llama sindéresis. O sea, no se llega a estos conocimientos por inducción, pero tampoco por abstracción ni por reflexión, sino que son axiomáticos. Basta con enunciarlos para darlos por válidos. Es como la dignidad humana, que en griego se dice axioma.
me necesito señalar el problema de cómo se conocen, ya que no se trata de conocimientos procesuales al modo de la experiencia, del proceso de la experiencia. Bien, y bueno, tengo unos 5 minutos, voy a indicar algo sobre el otro campo del libro, bueno, señalarme que he leído con mucho agrado, me parece una de sus aportaciones, aplicaciones fundamentales en el campo de la educación, el papel que juega la experiencia para que la educación sea mejor, sea una educación auténtica. Bien, la cuestión en la que me iba a centrar era la delimitación entre las ciencias naturales y las ciencias del hombre, humanidades. Como expone Juan Manuel, se ha intentado integrar a las ciencias humanas en el organigrama de las primeras, eran el camino seguro de la ciencia en Kant. Y solamente después, en Dilthey, a remolque de ese planteamiento, pues aparece el intento de verlos a priori de las ciencias históricas, pero es una tarea pues menos lograda, digamos, que se ha acometido menos, por más que las condiciones en que Kant buscó los a priori de la ciencia pues tampoco sean las definitivas, puesto que está pensando solamente en la geometría euclidiana y en la física de Newton. Entonces aquí mi sugerencia es que se ha utilizado desde diversas corrientes de pensamiento la contraposición entre la comprensión, Verstehen o Understanding, para las ciencias humanas y la explicación, Explaining, para las ciencias físico-matemáticas. Claro, pero entonces es un uso más restringido del término comprensión del que aquí se le da. No se puede designar comprensión a las dos cosas. Bien, aquí hablo de comprensión en el sentido de que mientras los hechos naturales son de suyo opacos, son hechos brutos, que para entenderlos tengo que ponerlos en relación funcional con otros hechos. O sea, si quiero entender lo que es la aceleración, pues la tendré que poner en relación con la velocidad y esta con el espacio y con el tiempo. En cambio, los hechos humanos poseen en sí mismos un sentido, una inteligibilidad. Esta, bueno, la línea que se puede ver desde Weber, Max Scheler, von Britt, teórico de la ciencia contemporáneo. Sobre el método de la ciencia hay una exposición muy completa y detallada. La ciencia empieza con la experimentación, que a diferencia de la experiencia es como un interrogante que plantea el hombre, no es tanto el momento receptivo juega un papel menor. Ese interrogante se plantea con unos dispositivos altamente artificiales, sofisticados. ¿Qué tipo de verdad se alcanza con la ciencia? ¿Es solo probable, sometida a la verificación en todo momento, como sostienen Popper y Lakatos? O sea, Juan Manuel Burgos, digamos que en contra de lo que muchos dicen, pues no quiere decir que no estén en la senda cierta, dice que se alcanza lo verdadero y que se pueden encontrar conexiones causales a través de la inducción. O sea, lo que yo he encontrado un poco disonante es el papel preferente que da la inducción. Bueno, concluyo haciendo un par de puntualizaciones sobre estos aspectos que hoy serían polémicos, aunque no en mi campo de estudio, pero entiendo que van por ahí en la filosofía de la ciencia contemporánea. Max Planck, el introductor de la teoría de los cuanta, dictó una conferencia en 1930 en Berlín, a la que tituló Positivismo y mundo externo real, donde admite tanto la realidad del mundo exterior,
que es dado a la ciencia, como la validez de la causalidad en la ciencia. ¿Y cómo las muestra? Pues la realidad está al tener que apresar lo que está más allá de los observabilia. Claro, si solamente tuviéramos observables, no podemos decir que eso fuera la realidad, pero lo simboliza mediante una curva de carácter grueso que une puntos marcados por separado, que son lo que se registra mediante el experimento. O sea que se da la realidad, pero el paso de lo observable a lo real quizá no está tan claro. Y el segundo aspecto, la causalidad, sobrepasa la funcionalidad entre las distintas variables. Ahora, con los rudimentos experimentales no puedo alcanzar la validez de lo real ni el alcance de la causalidad, que más bien se deciden, pasamos a la filosofía. Bueno, algo semejante podría decirse en los componentes del sistema como constructo científico ampliamente empleado por distintos sectores de Bertalanffy, desde la estructura atómica hasta los movimientos de los astros, pasando por los rasgos biológicos del hombre. Todos ellos tienen una serie de conexiones, un D, que son sistémicas. O sea, más que el elemento en particular, lo que importa es la conexión que hay entre ellos. Son componentes que interactúan estando presididos por una ley funcional interna. Pero, claro, tampoco aquí se alcanza de inmediato la causalidad, porque la causalidad implica la prioridad de la causa sobre los efectos, un fuera de lo que es la causa. O sea, no basta con dar una explicación científica valiéndome del encuadre sistémico para hacer explícita la causalidad. Entonces, estas dos características, estos dos rudimentos, que son el acercarse a la realidad y el uso de la causalidad, entiendo que van más allá de lo que está al alcance de la ciencia, por más que al alcance de la experiencia en el sentido más, pues más común o más ordinario. Entonces, habría que internarse un poco más en la filosofía para explicar, para ver cómo se cumple ese acceso. Pues con esto me he ceñido el tiempo que tenía y repito mi enhorabuena. No se oye. Parece que se ha hecho el silencio. Bueno, creo que ya se oye, ¿no? Vale. Muy bien, pues muchas gracias por las dos intervenciones. Aquí hay aplausos en la sala estamos aquí bastante llena con unas 12 personas dentro de y ha habido aplausos para las dos intervenciones. Bien, para empezar mi comentario, bueno, la primera idea es que, claro, se trata de dos textos muy diferentes, o sea, bueno, dos intervenciones muy diferentes. La del profesor José Alfredo Peris, bueno, como ya ha comentado, él tiene, bueno, básicamente es una valoración, digamos, como que positiva, con esas indicaciones que ha hecho en relación al trabajo que él está realizando sobre el personalismo fílmico, usando como referencia la idea de experiencia. ¿Vale? Entonces ahí sería pues simplemente bueno, pues agradecerle esa presentación.
Bueno, luego también explicitar que cuando he dicho que alguien hizo una referencia a que se podía hablar de la filosofía, fue él, o sea, él el que me dijo que faltaba podía faltar una reflexión sobre la filosofía, y de alguna manera eso es lo que me obligó a añadir el último capítulo, porque bueno, como es un libro complejo, o sea, cada capítulo requería bastante esfuerzo, y también llega un momento en que, aparte de la pura elucubración, están las energías, y yo ya dije, bueno, ya acabo y tal, pero no, hasta aquí he llegado. Pero entonces, como él me dijo, no, pero bueno, la filosofía y tal, entonces dije, bueno, efectivamente, un poco por completitud hay que añadir la parte de la filosofía, y ahí es donde introduje esa reflexión. En ese sentido diríamos, claro, el libro es sistemático, trata muchos temas, y por lo tanto muchos de ellos son temas también abiertos que podrían desarrollarse mucho. Aquí yo lo que he pretendido en el libro es como dar una perspectiva global del itinerario epistemológico desde la idea de la perspectiva integral. Claro, sobre la experiencia, sobre la filosofía, sobre emociones, prácticamente sobre cada tema de los que están escritos en el libro. Se podría escribir otro libro o muchos más, o sea, pero no es eso. Pero claro, cada libro tiene su estructura, y bueno, por otra parte, como ya ha comentado también el profesor Peris, la epistemología es difícil. Creo que es una ciencia interesante, pero poco agradecida. Bueno, más que poco agradecida, como más difícil que otras, porque en las otras ciencias, o sea, en las otras ciencias o ramas de la filosofía, piensas sobre temas y entonces es más directo y menos trabajoso. En la epistemología piensas sobre cómo estás pensando, y eso es bastante más trabajoso, cansado, y a veces, o sea, no diría estéril, porque al final es importante precisar todo ese recorrido. Por eso, digamos que yo le he dedicado un poco tanta energía, pero sí es fatigoso. Por eso ya cuando llegué, no sé qué capítulo es el de la filosofía, pero creo que ya es el 14, entonces, o sea, no, el 15, cuando ya llegué al 14, ya dije, vamos a acabar, ¿no? Pero gracias a la insistencia y a las sugerencias del profesor Alfredo Peris, pues añadí ese capítulo que, bueno, creo que también es importante, ¿no? O sea, porque de alguna manera, en ese sentido, la filosofía es especial. O sea, claro, si estamos hablando de las ciencias, la filosofía la podemos incluir en el ámbito de las ciencias, pero hay que incluirla de aquella manera, y eso es un poco lo que había que precisar e intentar indicar. O sea, hasta qué punto y en qué manera se podía introducir esto en el ámbito de las ciencias, ¿no? Después voy a comentar, bueno, el profesor Urbano Ferrer ha hecho muchas observaciones técnicas y precisas, y voy a intentar, digamos, como responder algunas de ellas, comentar algunas de ellas, las que me parecen más significativas, ¿no? O sea, en primer lugar, digamos, con la idea de experiencia, o sea, la idea de experiencia tal como está planteada en el libro, o sea, es una estructura, no es un bloque, sino que es puntual. O sea, es puntual, aunque luego, claro, por acumulación se puede convertir en algo más consistente. Pero, digamos, la experiencia en sí es puntual, o sea, porque es el encuentro continuo que tenemos con la realidad. O sea, esa es la idea de la experiencia tal como está pensada en el libro. Digo, el término de experiencia, como todos los grandes términos filosóficos, si uno va a la historia de la filosofía, puede encontrar 20 o 30 definiciones. Entonces, en ese sentido, sí que la etimología tiene valor, pero un cierto valor relativo, porque al final lo que cuenta es cómo se entiende un poco en este libro. Entonces, aquí diría que en ese sentido, por ejemplo, la idea de experiencia en este libro es que la experiencia es puntual, pero continua. O sea, la experiencia significa simplemente, quiere decir que el origen de nuestro conocimiento, de ahí viene el nombre del libro, que sería la fuente originaria, es nuestro contacto con la realidad. Y esa es la experiencia. La experiencia es el contacto con la realidad, del que, de acuerdo con esta tesis, surgiría todo. Entonces, en ese sentido, digamos que la diferencia con la idea de vivencia no es que la vivencia sea puntual y que la
inteligencia y la experiencia sea en bloque, sino en realidad haría referencia más bien al peso que se le da a el conocimiento. O sea, podríamos decir que la vivencia es una vivencia global de la persona, pero cuando hablamos de experiencia sería la vivencia en su dimensión significativa. O sea, es la vivencia en el aspecto relativo al conocimiento. O sea, eso es un poco, tal como lo veo yo, cómo se interpretaría en el libro. Entonces, en realidad, vivencia y experiencia hasta cierto punto casi serían idénticas, o sea, porque la experiencia es vivencial, pero las podemos distinguir, así diríamos, en plan atomista, como con fundamento en re, pero en sí como muy poco diferentes. En el fondo sería que esa vivencia, en cuanto la consideramos desde el punto de vista cognoscitivo, es la experiencia. Entiendo que todo esto se le pueden dar muchísimas vueltas, pero vamos, este es un poco el planteamiento del libro. Entonces, todo conocimiento surge de esa experiencia del contacto vital con la realidad, que luego ya voy a objetivar en el segundo momento, que es la comprensión. Eso es un poco, diríamos, como el planteamiento, ¿no? Después, en relación a la cuestión de si falta la empatía o no, o sea, yo no trato directamente de la empatía, eso en principio, bueno, pues se puede añadir, pero tampoco, quiero decir que mi libro tampoco pretende tratar de todo, porque eso de alguna manera es imposible, ¿no? Pero sí que diría que este tipo de experiencia, o sea, no es una experiencia cerrada, porque es la experiencia que yo tengo de la realidad, entonces siempre es la experiencia yo-mundo, o sea, no es una autoexperiencia, sino que es la experiencia yo-mundo, o sea, la experiencia es mi contacto vivencial con la realidad. O sea, una realidad que puede ser no personal o una realidad que puede ser interpersonal, que será lo más común. Entonces, la experiencia es ese contacto yo-mundo en la mayoría de los casos es interpersonal. Allí es donde se produciría o tendría lugar la empatía en el caso de que haya relaciones empáticas, porque claro, no todas las relaciones son empáticas, hay relaciones que no son y otras que no lo son. Pero lo que quiero decir aquí es que si bien es cierto que el tema de la empatía no está tratado, creo que el planteamiento, o sea, es un planteamiento cognitivo totalmente abierto, en el cual no estamos dentro de un proceso autorreferencial, porque entonces entraríamos en un proceso casi idealista, ¿no? O sea, la idea es, justamente el concepto de experiencia pretende lo contrario, o sea, aclarar que siempre es la distinción persona-realidad, ese contacto. Y de hecho, en Husserl, de hecho, deja de utilizar el concepto de experiencia por su visión de la epogé. Entonces, en realidad, Husserl sustituye la idea de experiencia, al menos en Ideas 1, con la idea de intuición de las esencias. Porque la idea de experiencia automáticamente implica que yo estoy experimentando algo que es distinto de mí. Luego también me puedo experimentar a mí mismo, entonces me experimento de dos maneras diferentes. Pero la experiencia es que yo experimento algo que no soy yo mismo, porque, bueno, en algunos casos puede ser, pero lo normal es pues experimentar la realidad personal o interpersonal. En este sentido, la experiencia tiene la experiencia tal como se usa en el libro tiene un sentido casi muy similar al que utilizamos en el sentido común. Voy a realizar experiencias, voy a experimentar. Entonces, experimentar, pues es experimentar cosas, no experimentarse solamente a uno mismo, ¿no? Entonces, creo que ahí no creo que haya ningún problema desde autorreferencialidad, sino más bien lo contrario, o sea, decir que es un tipo de conocimiento muy, muy abierto, ¿no? Luego, en cuanto a los niveles de experiencia, yo he ido añadiendo, o sea, evidentemente, por ejemplo, se puede hacer toda una categorización de la experiencia y se pueden hacer estudios específicos sobre tipos de experiencia. O sea, un tipo de experiencia, por ejemplo, muy relevante puede ser la experiencia religiosa, eso es un tipo muy particular de experiencia. Otro tipo muy particular de experiencia estética, pues claro, es muy diferente. Una experiencia experimentar estéticamente, aquí en España ahora que estamos en el centenario de Sorolla, y alguien dijo que esta mañana que había ido aquí en Madrid al Museo de Sorolla, que recomiendo a los participantes,
Y a mí que me gusta mucho Sorolla, pues cuando vas a ver a Sorolla tienes una experiencia estética que es un tipo de experiencia, contacto yo-mundo, contacto en este caso yo con la obra de Sorolla, y que es muy diferente de una experiencia religiosa o una experiencia deportiva, si queremos, ¿no? ¿Vale? Entonces, todo esto sí que exige una categorización posterior, pero bueno, esa categorización posterior, pues pienso que habría que realizarla y que de alguna manera como que esta perspectiva sí que abre esos campos. O sea, yo creo que desde mi punto de vista, una de las potencialidades de este tipo de planteamiento es la apertura que genera. O sea, es decir, si partimos de una visión del conocimiento mucho más objetivista, como ha sido más tradicional, con gran facilidad quedamos encerrados en el concepto, y el concepto no es algo abstracto que no conecta con la realidad. Mientras que si partimos de un conocimiento experiencial abierto, allí podemos conectar prácticamente con todos los campos de la realidad, ¿no? Bueno, eso sería un poco... pero ahí sin duda, pues eso es algo que está por hacer. O sea, si hay gente que ha hecho la fenomenología de la religión, pues ha hecho fenomenología de la experiencia religiosa, etcétera. O sea, que tampoco diga que no hay. Hay temas, hay muchos trabajos hechos sobre esto, y en el caso de que esta propuesta se vea consistente, pues se podrían conectar, se podrían organizar, pero evidentemente si dentro del libro no está, solamente hay un poco... yo hago referencia solamente a los tipos de inteligencia el psicólogo de Gardner, efectivamente a los tipos de psicología de Gardner, porque me parece, no tanto porque yo use el concepto explícito de Gardner, que tampoco se sabe si está muy claro, sino porque Gardner sí que me parece que él describe, o sea, muestra un importante abanico de posibilidades de interacción persona-mundo, que es un poco lo que está en juego en este origen del planteamiento, ¿no? Bien, luego por lo que respecta a los a priori, a ver, el libro es totalmente contrario a cualquier tipo de a priori, entonces ahí sí que me sorprendió un poco la observación, porque justamente la base de este libro es que todo parte de la experiencia, entonces no hay ningún tipo de planteamiento a priori. Cuando se habla de leyes universales, las leyes universales salen de la experiencia, no es que sean leyes universales que existan en algún tipo de mentalidad abstracta, sino que es, por poner un ejemplo, aunque el término universal siempre es un poco peligroso porque, claro, la universalidad es difícil, pero si hablamos, por ejemplo, de la ley de la gravitación universal, que tiene el nombre incluido, esa ley no es una ley a priori, es una ley que ha surgido de la experiencia de todos los astrónomos y después de las leyes de Newton. Entonces, o sea, yo soy completamente contrario a cualquier tipo de a priori y de hecho la idea de la fuente originaria es que todo debe salir de la experiencia excepto cuando ya entramos en ficción o en creatividad, claro, ¿no? O sea, que sería un poco a nivel de ciencia también hay cierta constructividad, o sea, en ese sentido que la mente no es puramente pasiva, entonces cuando estamos a nivel científico, pues en teorías muy complejas, pues al final la mente construye elementos para entender la realidad, pero ahí hay que distinguirlos, ¿no? Ahí siempre cuento el ejemplo de cuando yo hice mecánica cuántica en tercero de físicas o en cuarto, en tercero, realmente nadie sabía de qué estaba hablando el profesor, ¿no? Entonces, pero yo llegó un momento en que yo sí que sabía lo que había que hacer para aprobar las asignaturas y para responder a las preguntas, ¿no? Entonces, si el profesor ponía este problema, yo sabía cómo resolverlo. Ahora, ¿de qué se estaba hablando? ¿Cuál era el correlato físico de esto? Yo no lo sabía y creo que nadie de la clase lo sabía, ¿no? Entonces ahí entras en niveles de constructividad muy altos porque estás analizando realidades que son muy difícilmente accesibles y entonces necesitas como elementos añadidos, ¿no? Entonces, en cuanto a la cuestión de los principios universales, bueno, eso sería interesante desde el punto de vista un poco de la idea que se ha desarrollado aquí, o sea, más que nada de los axiomas. Se podría analizar, habría que discutirlos. Desde mi punto de vista, el axioma también surge de la experiencia. Lo que pasa es que es un conocimiento intuitivo. O sea, la experiencia puede ser intuitiva, o sea, no la experiencia de alguna manera siempre es directa,
pero cuando objetivamos el conocimiento, esa objetivación puede ser intuitiva directa o procesual. Cuando es intuitiva directa es que yo veo algo y inmediatamente me doy cuenta de lo que es, o bien tardo en elaborarlo. Desde este punto de vista, digamos que los procesos o sea, lo que se conoce como axiomas serían como, o sea, experiencias objetivadas de manera intuitiva. O sea, esa sería mi respuesta. Aquí probablemente se podría discutir bastante sobre todo esto porque es un tema complicado, ¿no? Sí distinguiría entre axiomas de los primeros principios y la dignidad. La dignidad humana no me parece que sea un axioma, sino que es algo a lo que se llega en algunos casos y en algunos contextos y en algunas culturas. No todas las culturas han aceptado la dignidad humana, ¿no? Bien, y luego ya un poco para ir acabando, en el ámbito de las ciencias, ahí creo que, o sea, yo he hablado bastante como físico, o sea, porque yo soy filósofo, pero hice un doctorado en físicas y entonces de alguna manera allí me he apoyado bastante, valga la redundancia, en mi experiencia como investigador real en física, o sea, no como, y aquí a veces sí que tengo ciertas discrepancias con los filósofos de la ciencia. En este caso, hablando como físico, no como filósofo, a veces me parece que los filósofos de la ciencia en general dan una perspectiva de la ciencia que no es real o que es poco ajustada a la realidad de la investigación científica. Y ahí es un poco donde yo he hablado más como físico, o sea, aunque sea haciendo filosofía, pero valga la redundancia desde mi experiencia como investigador en físicas, ¿no? Y aquí, bueno, dos cosas que ha comentado el profesor Urbano, que a mí siempre me han chocado y que justamente por eso he querido ponerlas explícitamente en el libro, aunque como él ha declarado son contratendencia. La primera es que, o sea, que las ciencias naturales también son comprensivas, no explicativas. O sea, creo que los filósofos hacen una distinción a veces como para valorar la filosofía, de acuerdo con la cual la filosofía es la que realmente explica la realidad y las ciencias, bueno, pues dicen cosas y tal, y eso, ¿no? Y esto yo creo que no es cierto. O sea, las ciencias naturales, las ciencias en general, explican la realidad, nos dicen por qué pasan las cosas. No todas, pero algunas sí. Pues en mi tesis doctoral sobre estrellas y tal, bueno, pues se llega a explicaciones que son explicaciones causales, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, se explica por qué pasan las cosas en ese determinado ámbito. O sea, no se explica por qué existe la materia, porque eso es una pregunta no física, pero sí se explica por qué sucede ese fenómeno concreto. Y eso, desde mi punto de vista, implica comprensión de la realidad. Solamente que comprensión a nivel físico, o sea, pero porque yo no diría, o sea, la idea de que la materia es opaca, yo creo que viene de la idea de materia prima de Tomás de Aquino, pero para empezar, la materia prima no existe, o sea, tal como la plantea Tomás de Aquino, porque eso no puede existir algo que no sea prácticamente nada. Y si hablamos de la materia real que se estudia en la ciencia y que podemos estudiar los físicos, es algo concreto que está ahí, que no es opaco. O sea, bueno, toda la realidad hasta cierto punto es opaca, pero bueno, las estrellas están ahí, los planetas están ahí, los virus están ahí y bueno, se pueden entender, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería un poco como la respuesta un poco a la parte de la ciencia, que yo ya digo, un poco mi impresión ha sido que en general, creo que los filósofos, bueno, que estoy ahora soy filósofo físico, me voy quitando y poniendo sombreros, creo que los filósofos a veces tienen una cierta como envidia de los resultados de las ciencias y entonces tienden a relativizar sus resultados, como diciendo, a ver, sí, hombre, esto es verdad y a la ciencia llega a la verdad, pero no va a llegar así de verdad a la verdad, ¿no? O sea, porque claro, esto sería un poco humillante para nosotros los filósofos que estamos siempre intentando por ahí llegar a la verdad. Y yo, en ese sentido, creo que la ciencia llega a la verdad y ese es por así decir, ese es el procedimiento estándar en la ciencia. O sea, la gente que hace ciencia no piensa que tiene un conocimiento provisional. O sea, porque sería, o sea,
Eso no pasa. O sea, la gente que hace ciencia sabe que tiene conocimientos consolidados en un gran número de situaciones. Y luego las que están en investigación, esas sí que no están consolidadas. Pero todo lo que está debajo, todo eso está consolidado. Y por eso avanza el progreso científico. Entonces yo creo que esto pues, simplemente es una realidad que se debe aceptar. Y de ahí, digamos, mi posición contra tendencia, que efectivamente es totalmente contra tendencia, en la idea de la inducción. O sea, en general la inducción en el campo de la filosofía de la ciencia se considera que no genera saberes ciertos, sino simplemente genera saberes probables. Pero yo pienso que eso es falso. O sea, pienso que en la ciencia real, o sea, la inducción genera saberes ciertos y saberes válidos que se consolidan a través de la experiencia. Entonces, yo estoy en contra del principio de falsabilidad, o sea, no es que esté en contra del principio de falsabilidad de Popper. Lo que quiere decir es que desde mi punto de vista la ciencia no avanza solo con el principio de falsabilidad, sino que avanza también con principios de verificación. O sea, cuando un experimento, cuando un tipo de saber se verifica experimentalmente, ese conocimiento se ha verificado, no se ha falsificado. Y por lo tanto, ese conocimiento ya no tiene marcha atrás, cuando hay una verificación experimental consolidada. Y entonces a eso creo que se llega a través de la inducción, entendida como inducción comprensiva, o sea, no como inducción empírica. O sea, porque en el ámbito científico a veces se habla de la inducción en el sentido experimental o inducción como generalización, ¿no? El típico caso del cuervo negro, ¿no? Todos los cuervos son negros, todos los cuervos que he visto son negros, por lo tanto todos los cuervos son negros, ¿no? Entonces luego llega el cuervo blanco y desmonta el tinglado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que esa sí que es una inducción por generalización, ¿vale? O sea, entiendo que esto es complejo, pero yo creo, o sea, mi tesis, que en ese sentido sí puede ir un poco contra tendencia, sería que la ciencia alcanza verdades que pueden ser parciales y perfeccionables, eso sí, pero verdades reales. Y de hecho vivimos sobre las verdades de la ciencia, o sea, porque no decimos que si uno es capaz de... Pues hay casos realmente paradigmáticos, ¿no? Por ejemplo, cuando se descubrió, no sé si es Neptuno o alguno de estos planetas que está contado en el libro, en el cual, pues, más o menos la idea era, que con eso un poco ya acabo, que las trayectorias, según las leyes de Newton, las trayectorias de algunos planetas no se ajustaban exactamente a lo que tenía que ser. Entonces ahí cabían dos posibilidades, es decir, las leyes de Newton son falsas, ¿vale? O decir, las leyes de Newton son verdaderas y esto pasa por algo. Entonces, los astrónomos de la época optaron por la segunda posición. Y entonces dijeron, esto pasa por algo. ¿Por qué pasa? Debe pasar porque existe otro planeta que todavía no lo hemos detectado y que distorsiona las órbitas de los otros planetas. Entonces ahí la verdad es que los fueron bastante echados para adelante y entonces dijeron, pues resulta que sobre esta hipótesis vamos a calcular la entidad del planeta y en qué momento va a estar, en qué sitio. Entonces dijeron, ellos o sea, no eran astrónomos observacionales, sino más bien teóricos, y dijeron, bueno, pues esto se explica si existe este planeta y este planeta lo vamos a encontrar en este momento del día y en tal sitio. Entonces se apuntaron todos los telescopios a ese lugar y ahí apareció el planeta. Entonces, sí, esto es una historia de la ciencia, de cómo se descubrió, no me acuerdo ahora de cuál es el planeta, pero cómo se descubrió, no sé si uno de los últimos planetas, no sé si Neptuno, Plutón, también hay planetas ahí que les van dando y quitando la categoría de planetas, pero cómo se descubrió un planeta. Entonces, claro, esto significa que esas leyes son verdaderas, o sea, es que no, desde mi punto de vista, no cabe otra explicación racional. Entonces, se puede mejorar, o sea, entonces son leyes perfeccionables. Sobre las leyes de Newton aparecen las leyes de Einstein, pero que no echan atrás las leyes de Newton, sino que simplemente las modifican en velocidades relativistas. Bien. Bueno, para no irme demasiado con el ámbito científico, desde el punto de vista epistemológico, pero un poco por esta, digamos, por esta experiencia de ciencia, siempre me ha parecido un poco que había una visión un poco reductiva de la realidad del conocimiento científico.
que el conocimiento científico llega a verdades que son progresivas, pero que son ciertas, ¿no? Bueno, yo creo que con esto acabo. Yo creo que casi podemos acabar, bueno, porque habíamos previsto de 4:30.